Hoy vamos a trabajar sobre la ANOVA, qué es lo que busca hacer una ANOVA, pero pues para eso vamos a hacer un pequeño repasito de en qué se basan la mayoría de pruebas estadísticas, porque es que la ANOVA en particular es una prueba estadística, pero realmente uno puede encontrar muchos tipos de pruebas estadísticas, demasiados. Y una cosa importante es entender de que cada prueba estadística necesita cumplir ciertas condiciones, ¿ok? Entonces uno tampoco puede empezar a aplicar pruebas estadísticas así como a lo loco si uno no analiza qué pide esa prueba estadística para ser válida. Me explico. Todos estos conceptos, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de intervalos de confianza, tamaños de muestra, ustedes se dieron cuenta que siempre se relacionaba con algo llamado un estimador de, bueno, un estadístico de prueba, perdón. Ustedes dirán, ¿qué era eso? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos del Z de alfa medios, del T de alfa medios, bla, bla, bla? Esas, esos valores numéricos relacionados a un valor de probabilidad, bueno, y aquí con unos grados de libertad, qué pena, porque recuerden que el estadístico T tiene grados de libertad, ¿no? Etcétera. Cuando uno hablaba de ese tipo de valores numéricos, ellos estaban relacionados a alguna distribución con alguna probabilidad. O sea, las distribuciones están relacionadas a probabilidades. Entonces uno por aquí habla que nos da una probabilidad dada, ¿se acuerdan? Un valor de P, y uno lo comparaba. eh, bueno, básicamente el valor de P asociado pues era una cosa y otra cosa diferente era el nivel de confiabilidad, ¿ok? Uno cuando hablaba del valor de P pues uno hablaba del nivel de confianza, ¿se acuerdan? Entonces siempre las pruebas de hipótesis van a estar relacionados a una distribución de ese tipo, sea la Z, la T-Student, existe también la F, que es la que se utiliza en pruebas de análisis de varianza, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero entonces, una cosa muy importante es que en la gran mayoría de pruebas o sea, de pruebas que uno pueda utilizar para identificar si un conjunto de datos cumple una condición o no, es analizar su distribución. Entonces, yo ya les había comentado que una de las distribuciones más importantes es la distribución normal, precisamente porque el teorema del límite central te asegura, o bueno, o por lo menos espera, que si la cantidad de datos es más grande que 30 o una cantidad bien grande, por ejemplo, si tú tienes 100 datos, 200 datos, el teorema del límite central te puede dar como cierta tranquilidad en términos de que esos datos van a tener una tendencia a ser distribuidos de manera normal. O sea, se va a distribuir como una distribución normal. Y eso es lo ideal, o sea, en la mayoría de pruebas estadísticas siempre se busca que las distribuciones sean normales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, porque resulta que la distribución normal siempre tiene una simetría, o sea, el grafiquito de la distribución es una distribución simétrica, o sea, si tú tomas un lado de la gráfica, se refleja en el otro lado. Pero bueno, tristemente no todas las distribuciones son así, o sea, cuando tú tienes un conjunto de datos y ellos se distribuyen con cierta probabilidad, pues puede que la distribución no sea tan bonita y se distribuya de manera normal. Entonces, ahí hay problemas en ese sentido. Bueno, entonces, como les había comentado, todas las pruebas estadísticas siempre necesitan unas condiciones que se deben cumplir para poder emplear correctamente esa prueba. ¿Por qué les hago esta pequeña aclaración? Porque es que a veces cuando ustedes están trabajando cositas de investigación, bueno, no digo que los profesores sean malvados, pero algunos como también por salir del paso, para hacer las cosas rápido, le dicen al estudiante como que, bueno, aplique este modelo. Y pues el estudiante dice, ah, bueno, sí, señor. Entonces agarra el modelo, digamos, copió algunos comandos de algún programa estadístico o se fue a algún programa estadístico en especial y el profesor le dijo, vea, haga esto. Cuando uno hace eso, o sea, cuando tú utilizas cualquier prueba de hipótesis, ¿sí? O sea, digamos, vamos a mirar, no sé, normalidad, vamos a mirar homogeneidad de varianzas, etcétera. O sea, hay muchas pruebas estadísticas para analizar cosas. Si usted no verifica las condiciones para poder utilizar esa prueba, pues
quiere decir que esa prueba puede ser errónea, ¿ok? Y bueno, y pueda que la prueba, digamos, te dé cosas muy importantes, que uno diga, uy, Dios mío, ya con esto hice mi investigación. Sí, uno puede llegar a cosas así, pero el problema es que si tú no verificaste las hipótesis de el modelo, o sea, de la prueba de hipótesis que estabas haciendo, o de la prueba que estabas haciendo, o del modelo que estabas haciendo, pues todos los resultados no son válidos estadísticamente. Entonces, para mí, la condición más importante que ustedes deben hacer al aplicar cualquier prueba estadística, o sea, siempre que ustedes estén haciendo un análisis cualquiera, verifiquen que las condiciones de la prueba estadística que estén usando se cumplen, porque si no, pues ahí mismo usted ya está empezando a hacer el análisis mal. Y, por ejemplo, si usted está haciendo su tesis, pues cualquier jurado de su tesis le va a caer a usted encima tan pronto se dé cuenta de que usted no verificó supuestos del modelo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, de nuevo, o sea, obviamente pues en este curso no se van a ver todas las pruebas estadísticas que existen, porque si no, pues pues no tendrían, bueno, tendríamos que tener más tiempo incluso. Pero pues de todas maneras, aún no analizando eso, la parte más importante es esa, que si ustedes hacen alguna prueba estadística, ella debe tener unos supuestos y se deben verificar antes de, ¿ok? Antes de utilizar la prueba dicha. Eso es lo mismo, pues bueno, que les comento acá, o sea, es necesario que usted lo haga porque sus conclusiones podrían ser erróneas, o sea, a pesar de que, digamos, usted utilizó alguna prueba estadística que le sirve para su proyecto y que le dé solución, por ejemplo, que le diga, oye, sí, mira, este conjunto de datos cumplen tal condición y tú dices, listo, acabé mi trabajo. Si tú no verificas las condiciones, o sea, si no se comprueban las condiciones o supuestos de esa prueba, pues todos los resultados de ahí para abajo, estadísticamente hablando, serían erróneas porque usted no verificó las cosas, no verificó las hipótesis que debían cumplirse. Ok, entonces esa es una parte importante. Entonces mucho cuidado cuando se utiliza alguna prueba porque si ustedes no verifican las condiciones, pues van a llegar a cosas que son falsas. Bueno, tengan en cuenta que, como les había dicho por aquí arribita, pues la distribución normal es una distribución muy importante. Entonces, las pruebas estadísticas en general se clasifican en dos tipos. Una, que son las paramétricas, que son básicamente las que tienen o las que asumen una distribución normal de las muestras o de los datos que estás manejando. Y la otra tipo de prueba son las pruebas no paramétricas, que son precisamente las que no piden que los datos sean normales. Ustedes podrían decir, bueno, ¿y eso qué tiene importante? O sea, están las que asumen que la distribución de los datos es normal y existen algunas pruebas que no piden que los datos sean normales. Bueno, una cosa importante sobre las pruebas paramétricas es que la gran mayoría de pruebas son paramétricas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la gran mayoría de pruebas piden la normalidad? Bien, bueno, porque es que en la gran mayoría de trabajos de investigación, o sea, no digo que en todos, pero en la gran mayoría, usualmente se utiliza una cantidad de datos mayor que 30. Bien, entonces el supuesto de normalidad es muy importante porque el teorema del límite central te puede ayudar a imaginarte que usualmente los datos se distribuyen de manera normal. También otra cosa importante es que las pruebas paramétricas son más robustas, quiere decir que son más fuertes en cuanto a valores atípicos, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, uno también puede mirar lo siguiente, tú puedes tener un conjunto de datos que no sea normal y uno podría decir, oiga, ¿y hay maneras de convertirlo en valores normales? Sí. Cuando acá me refiero a que y no es posible normalizarla, usualmente aquí se utilizan transformaciones. Transformaciones de los datos. Usualmente se utilizan transformaciones logarítmicas, exponenciales, etc. Usualmente se utilizan funciones crecientes para eso, pero las que más se utilizan en investigación son las logarítmicas y en un caso, pues,
menos usual las exponenciales. Pero bueno, realmente uno en teoría podría utilizar muchos tipos de transformaciones. Aquí solamente les estoy comentando más o menos cuáles son las más importantes. Entonces, si usted tiene sus datos no se comportan normal y no los puede convertir, o sea, haces las transformaciones y te sigue dando que los datos no son normales, no son normales, no son normales, pues en ese caso obligatoriamente nos tocaría utilizar una prueba no paramétrica, es decir, una prueba que no exija la condición de normalidad. El problema de las pruebas no paramétricas es que usualmente sí son muy sensibles a cambios en los datos. Entonces, a veces las pruebas no paramétricas, los resultados, pues por ejemplo, si uno lo compara con una prueba paramétrica, la prueba paramétrica puede ser más robusta, o sea, puede ser menos sensible a cambios en los datos, pero las pruebas no paramétricas usualmente lo son, o sea, tienen problemas en términos de robustez del modelo, o sea, como que si tú agregas así unos datitos y hay algún dato que se sale de lo normal o de la condición así de los datos, pues la prueba no paramétrica te podría decir, no, mira, estos datos no cumplen tal condición, a pesar de que haya solamente unos pocos datos que fallan, ¿sí? En cierto sentido. Entonces son muy sensibles a la cantidad de datos que se trabajan. Bueno, esa era como una cosita que quería comentarles. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que busca una ANOVA? Bueno, yo aquí les voy a hacer como un ejemplito. Ustedes tienen un conjunto de datos y lo que vamos a hacer es clasificar los datos. Imagínense como si tuviéramos acá una cajita. Y ustedes lo que van a hacer es dividir la cajita en diferentes categorías. Ustedes dirán, profesor, ¿y esas categorías qué son? Bueno, uno en general la puede llamar, bueno, aquí continuará. Y aquí digamos que esta es la última cajita. Entonces acá, por ejemplo, que esta sea el primer factor. Bueno, realmente, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se van a clasificar las cajitas? O sea, ¿qué es lo que vamos a identificar? Los grupos que se van a identificar se denominan tratamientos, ¿bien? O se definen también como niveles de un factor. El factor, básicamente acá voy a hacerlo así. Ahí está bien. Entonces, este llamémoslo factor. Y bueno, si quieren démosle un nombre. Factor A. Básicamente el factor es una categoría y los grupos básicamente van a ser pues precisamente categorías. Entonces acá uno usualmente le dice, por ejemplo, que este es el primer factor, o sea, el primer nivel del factor, que digamos que este es el grupo A1, este es el grupo A2 y así hasta llegar, bla, 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 hasta el último grupo, llamémoslo AN. Entonces, acá nos estamos imaginando que tenemos un conjunto de datos, pero esos conjuntos de datos los vamos a clasificar por alguna categoría. Entonces, cuando hablamos de una ANOVA tipo 1, básicamente es para comparar las medias de 3 o más grupos teniendo en cuenta un solo factor. O sea, los factores básicamente es como la manera en que se van a dividir esos grupos. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a tener una cantidad de datos que cumplen esa condición o esa categoría A1. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, profesor, ¿y yo cómo identifico los factores? Bueno, como es una categoría, es una característica. Por ejemplo, yo acá podría estar trabajando, no sé, si fueran humanos, yo podría decir, mira, estos son los humanos que cumplen que sus ojos son verdes. Ahora, el otro factor podría ser que sean otro grupo de humanos que tengan los ojos azules. Otro grupo que sea el grupo de humanos que tienen ojos color café y así hasta llegar a la que yo quiera. O sea, a la final lo ideal es clasificar la muestra original en diferentes grupos o en diferentes tratamientos del factor dado. Ok, entonces ustedes tienen un factor que es una categoría, eso es una característica y esa característica me está ayudando a dividir la muestra original en diferentes grupos. Entonces fíjense que acá hay una cosa interesante y es que
acá va a haber una cantidad de muestra para el primer tratamiento, NA1, llamémoslo, que sería la cantidad de datos que cumplen la condición A1, NA2, NA sub N. Bueno, llamémoslo A sub K más bien para no enredarnos con las letras. Y acá sería NA sub K, que sería la cantidad de datos por tratamiento del factor o por cada una de las posibilidades de esa variable categórica que la estoy llamando el primer factor o factor A, llamémoslo así. Entonces, una pregunta natural sería la siguiente. Oigan, como yo clasifiqué mis datos por grupos, yo me puedo preguntar, oigan, las medias de estos grupos, por ejemplo, si calculo la media del primer conjunto o la primera categoría asociada al factor A2 y media acá. Oigan, una pregunta, ¿será que estas medias entre sí serán iguales, estadísticamente hablando? Entonces, ¿será que las medias de cada uno de estos grupos, porque miren que como estos son grupos, pues aquí yo puedo calcular una media, aquí yo puedo calcular una media, aquí yo puedo calcular una media? Entonces, la pregunta más natural sería, oigan, ¿esas medias será que cambian en base a lo que estoy analizando, en base al factor o la categoría que estoy analizando? Entonces, en este caso, pues uno habla de que listo, la NOVA va a analizar eso, ¿ok? Y lo que va a analizar es si hay diferencias observadas entre las medias, bueno, si esas diferencias observadas son estadísticamente significativas, o sea, si ellas realmente se diferencian alguna de las otras, ¿ok? Entonces, acá hay una cosa importante porque ustedes también me podrían preguntar, oiga, profesor, ¿y por qué tienen que ser eh, medias de 3 o más grupos? Porque acá también hay un dato como raro, y es que aquí hablan de 3 o más grupos. Bueno, tengan en cuenta que, bueno, aquí yo les hice el ejemplo con el color de ojos, viéndolo como un factor, pero realmente los factores usualmente se relacionan, por ejemplo, en biología, podría ser a un tipo de medicamento para algún tipo de enfermedad en especial. Por ejemplo, si usted está haciendo un análisis sobre cáncer, algún tipo de cáncer, sus factores, por ejemplo, podrían ser, oye, yo quiero analizar la eficacia de un medicamento eh, en algún tipo de cáncer en especial. Entonces, usualmente, uno podría decir, bueno, y en mi caso, ¿eso para qué me sirve? Uno usualmente en problemas bueno, por lo menos de análisis de enfermedades, uno tiene un grupo control y, por ejemplo, uno podría decir, bueno, tengo el grupo control y voy a analizar la eficacia de un medicamento. Entonces, medicamento 1. Pero de todas maneras, cuando uno hace un análisis de este estilo, pues si tú solamente tomaras el grupo control y un medicamento nomás, pues también sería como una investigación un poquito estéril, porque tú estás como apostándolo todo a ese medicamento en especial. Y la idea es pues analizar un medicamento que realmente haga una ayuda eh, al tipo de cáncer que estás trabajando, ¿sí? Entonces, usualmente, si tenemos un grupo control y por lo menos un medicamento, como mínimo habrá otro medicamento para analizar su efectividad. Y tú acá podrías seguir poniendo medicamentos. Medicamento 3, etcétera. O sea, de ahí en adelante se puede seguir. Pero fíjense que como mínimo en una investigación pues como rutinaria, como mínimo tú vas a manejar 3 grupos, ¿ok? Que van a ser control, un medicamento, o por ejemplo también podría ser un abono, o podría ser algún mineral que ayude a cierta planta, alguna comida que ayude a cierto grupo, a cierta especie, etcétera. O sea, fíjense que ahí podrían ser diferentes tipos de análisis en términos de categorías. En este caso, ¿la categoría cuál es? Bueno, la categoría que estamos mirando son los posibles medicamentos que ayudan a curar algún tipo de cáncer, ¿ok?
Entonces acá hay una cosa importante porque la variable respuesta, bueno, ustedes me dirán, oiga profesor, listo, ya entiendo por qué tienen que ser de 3 en adelante, pues porque como mínimo van a ser 3 grupos, mira, control, medicamento uno, medicamento 2, como para que el análisis tenga pues utilidad, porque es que si tú te vas solamente con un medicamento, por ejemplo, y el grupo control, pues tú te estás echando ahí como la bendición y ojalá que el medicamento uno funcione. Entonces, uno usualmente cuando hace este tipo de investigaciones lo que uno quiere ahorrar es tiempo y también ahorrar dinero. Porque usualmente en este tipo de análisis, bueno, estoy hablando de trabajar, digamos, con personas. Pues hacer exámenes, hacer pruebas, etcétera, es complicado en algunos casos y no es tan fácil de tomar pruebas, por ejemplo, de una biopsia de algún tipo de cáncer, etcétera. O sea, podrían ser exámenes muy complicados para hacer. Y si uno, por ejemplo, se casa solamente con alguna variable en especial, pues a la final con eso mismo uno puede estarse, eh, por ejemplo, podría uno terminar a la final estar perdiendo el tiempo. Y ya les voy a contar por qué, ¿ok? Entonces, esa es la utilidad usual que yo sé que ustedes le pueden dar a una ANOVA de una vía en algún problema de investigación. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y cuál es la variable respuesta? Bueno, pues la variable respuesta estaría aquí en estos puntitos rosaditos. Entonces los puntitos rosaditos son la variable respuesta. Que por ejemplo, si ustedes están analizando eh, eh, algún tipo de cáncer en especial, pues su variable respuesta podría ser una variable, bueno, la variable respuesta tiene que ser cuantitativa, ¿no? Variable de respuesta cuantitativa. En cambio, el factor es algo categórico, o sea, es una categoría. ¿Listo? Porque tú estás clasificando los elementos de esa variable de respuesta por categorías, ¿ok? Entonces, una cosa importante también es que, listo, la variable de respuesta debe ser cuantitativa. Entonces, si tú estás haciendo un problema relacionado a un cáncer, pues tendrías que buscar alguna variable que sea cuantitativa y esté relacionada a ese cáncer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú podrías hacer, no sé, conteo de glóbulos blancos, si por ejemplo es un cáncer relacionado a la sangre, o mirar algunos niveles de enzimas en el hígado, si es un cáncer en el hígado, etcétera. O sea, fíjense que todos esos indicadores que les estoy dando son números, o sea, son variables cuantitativas. Ya me quedaría muy difícil si, por ejemplo, vas a relacionar un factor y, por ejemplo, dices, ah, no, voy a mirar el RH de la sangre. El problema es que el RH es una variable categórica y no te va a servir para poder hacer una nova, salvo que utilices, bueno, construcciones un poquito más generales que ya se nos sale de las manos, por lo menos en este curso. Pero lo que uno usualmente es que o sea, lo que uno hace usualmente es que la variable de respuesta sea cuantitativa. No estoy diciendo que no hayan modelos donde la variable de respuesta no sea cuantitativa, o sea, cualitativa. Sí, hay casos en donde uno puede utilizar variables de respuesta cuantitativos y cualitativos. Y ese tipo de modelos se llaman modelos mixtos. Y ustedes pues lo aprenderán cuando vean un curso serio de modelos lineales generalizados, que ya son cosas más avanzadas que nuestro cursito de probabilidad. O sea, esto es un cursito introductorio. Bueno, entonces era eso. Y bueno, y acá hay una cosa importante. Y es que, ¿por qué se llama NOVA? Porque ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y esa palabra NOVA qué es? Realmente, la NOVA quiere decir análisis de varianza. Entonces, ANOVA, análisis de varianza. O analysis of variance, que sería realmente de donde sale la O que está acá. ¿Bien? O sea, realmente la palabra NOVA viene de sus siglas en inglés. ¿Listo? Pero pues, bueno, no los voy a molestar con tanta cosa. Pero entonces realmente lo que uno está haciendo en la NOVA es analizar la variabilidad, por eso se llama análisis de varianza,
de los datos divididos entre grupos y dentro de los grupos, ¿ok? O sea, como que tú miras, oye, ¿cómo es la por ejemplo, cuál es la variabilidad de estos datitos del primer grupo, variabilidad del segundo, así hasta llegar al último grupo. Y luego también se comparan la variabilidad de, por ejemplo, de este grupo con el segundo. ¿Qué tan variables son? Lo mismo de el segundo con el tercero, del tercero con el cuarto, o sea, empiezan a mezclarse todas entre todas. ¿Bien? Por eso es que hablan de que se analiza la variabilidad dentro de los grupos y entre los grupos. Fíjense que ustedes también, bueno, aquí calculamos, o estamos preguntándonos si la media de esos grupos es igual o no. Pero realmente uno acá, pues como estamos trabajando muestras, si uno fuera canzón, uno tendría que poner aquí la media del grupo A1, la media del grupo A2, y así continuarán hasta la media del grupo acá. Y así como ustedes pueden calcular medias, también se pueden calcular varianzas y también se pueden calcular desviaciones estándar. Entonces yo acá podría decir que desviación estándar A1 del grupo A1, desviación estándar del grupo A2, desviación estándar del grupo AK. Entonces se dan cuenta que la ANOVA, como tiene que ver con variabilidad, pues yo también voy a tener que calcular varianzas. Y no solamente eso, yo también voy a poder calcular medias de todos los datos, por ejemplo, varianza de todos los datos, ¿verdad? Porque es que como clasifiqué mi variable respuesta en grupos, pues eso no quiere decir que yo no pueda calcular la varianza de todos los datos. O sea, si mezclamos todos estos datos en un solo grupo, pues yo aquí también podría hablar de una media muestral de todos y también podría hablar de una varianza de todos, ¿ok? O una desviación estándar de todos los datos. Entonces, fíjense que acá se nos complica las cosas y ese es el dolor de cabeza con el ANOVA, que uno tiene que empezar a calcular diferentes tipos de varianzas, ¿ok? Y pues creo que ustedes ya saben que calcular varianzas es un dolor de cabeza haciéndolo a mano, pues imagínense haciéndolo entre grupos y en general. Entonces, de nuevo, yo no quiero pues molestarlos más con tanta fórmula, pero sí quiero que entiendan cuál es la utilidad de la ANOVA, porque para mí esa es la parte más importante, ¿ok? Ok, entonces eso es lo que queremos analizar. Queremos mirar es qué tan variables son los grupos, pero también lo vamos a comparar con la variabilidad de todo el modelo, es decir, la variabilidad de todos los datos. Entonces, bueno, como les había dicho, por ejemplo, para tú poder utilizar la ANOVA, tienes que verificar ciertas cosas. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Entonces, como acá lo que estamos es intentando hacer o verificar de manera estadística que algo se cumple o algo que no se cumple, siempre vamos a hablar de hipótesis nula o hipótesis alternativa. ¿Qué es la hipótesis nula? Pues la hipótesis nula va a ser algo que vamos a decir, mira, el modelo me dice que si tenemos esta hipótesis y no se rechaza, se cumple esta condición. Entonces la hipótesis nula nos está indicando de que en este caso las medidas de todos los grupos son iguales. Bueno, recuerden que aquí estamos diciendo iguales, pero aquí estamos diciendo que son iguales estadísticamente hablando. Yo lo escribí pues tal cual como se escriben en los libros de estadística, pero siempre que ustedes digan, oiga, este conjunto de datos son iguales, no estamos siendo literales, yo no estoy diciendo que todas las medias valen lo mismo. Lo que estoy diciendo es que esas medias se parecen muchos unas de las otras, pero decir que son iguales en estadística quiere decir que son como aproximadas, pero pues no podemos dar un valor real de la aproximación. O sea, yo no puedo decir que cuántas cifras decimales debe ser la aproximación. No. En estadística, pues uno puede decir, oye, mira, estas medias se parecen, entonces para mí pues son iguales, pero pues es como un abuso del lenguaje, ¿ok? Pero no quiere decir que literalmente son iguales las medias. Por ejemplo, que en este primer grupo te dio que la media era 10.5, la otra te dio que 9.8 y la última te dio que era, no sé, 11. Y que al hacer la prueba de hipótesis te digan, oye, las medias de todos los grupos son iguales. Entonces, pues bueno, realmente no es que las medias sean iguales, sino que estadísticamente hablando son iguales. O sea, tienen cierta aproximación que en estadística pues como que nos da igual.
el valor, o sea, como que podemos decir, oye, sí, son aproximadas entre sí, perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces es para que no entiendan o por lo menos no interpreten de manera literal cuando dicen, oh, las medias de los grupos son iguales. Bueno, cuando decimos eso es que estadísticamente hablando son iguales. Y la otra hipótesis, que es como la negación de la primera hipótesis, que es la hipótesis nula, se llama la hipótesis alternativa. Entonces, si yo estoy diciendo en la hipótesis nula que la media de todos los grupos son iguales, la hipótesis alternativa me va a decir es que, oye, no, yo voy a asegurar es que las medias de los grupos no son iguales entre sí, es decir, que por lo menos una debe ser diferente, ¿ok? Que es básicamente lo que dice acá. Entonces, fíjense que siempre las hipótesis nula y alternativa, pues si una hipótesis dice algo, la hipótesis alternativa dice todo lo contrario, ¿ok? Ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y yo cómo verifico esto? Bueno, como ustedes recordarán, por ejemplo, en intervalos de confianza, en tamaños de muestra, etcétera, nosotros hablábamos de un estadístico de prueba, ¿no? Entonces, en análisis de varianza, en los análisis de varianza, o sea, en las ANOVAs, el estadístico que se usa es el F, el estadístico F, que básicamente nace de hacer un cociente de ciertas, digámoslo así, como que calcula la razón entre la variabilidad de grupos entre grupos, pero pues de nuevo no los quiero molestar tanto. Y esto ustedes lo pueden como relacionar a el estadístico del Z de alfa medios, el test student de alfa medios con grados de libertad, bla bla bla. Pero pues no me voy a meter tanto en el estadístico, sino que más bien vamos a analizar es la probabilidad. O sea, siempre el análisis de varianza va a tener un valor de P, un P-value o un valor de P. Ese valor de P va a estar asignado a la F que se calcule, porque recuerden, por ejemplo, que cuando calculábamos el Z de alfa medios nos daba un número, pero ese Z de alfa medios estaba relacionado a un valor de probabilidad en especial. Lo mismo cuando hacíamos lo del T del alfa medios. A ti te daba un valor de probabilidad, ese valor de T de alfa medios, asociado al valor del error que es alfa medios. Pero en la ANOVA siempre te va a botar un valor de P y ese valor de P va a ser un numerito cualquiera, o sea, es un valorcito P de probabilidad. Y lo que va a interesar es relacionarlo con el valor del error tipo 1. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del Z de alfa medios, el alfa era el valor del error que estaba por fuera del nivel de confianza? Entonces, usualmente el alfa es el 0.05, pues usualmente, pero uno lo puede cambiar. Pero entonces, ustedes dirán, bueno, profesor, ahí yo tengo este valor de probabilidad que me bota la ANOVA asociada, y por aquí voy a tener el error tipo 1 o el error del modelo que es de 0.05. Entonces, ¿cómo se acepta o cómo se rechaza una hipótesis? Bueno, si el valor de P, si el P-value es más pequeño que 0.05, pues en este caso se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula o H0. Y se acepta la hipótesis alternativa. Bueno, que acá en este caso que es en base a lo que escribí arriba. Espérate, yo pongo acá hipótesis nula. H0, que es la hipótesis nula. Y se acepta H1, que es la hipótesis alternativa.
Realmente esto va a ocurrir en cualquier prueba de hipótesis que ustedes hagan. Si están analizando cualquier prueba estadística, del mismo modo se hace el resto de cosas. Entonces ahí la parte más importante es identificar quién es la hipótesis nula y quién es la alternativa en el, en la prueba estadística que se esté haciendo. Entonces si el valor de P es mayor o igual que 0.05, se acepta la hipótesis nula. O sea que, pues, se rechaza la hipótesis alternativa, aunque pues si yo estoy diciendo que en este caso sí se acepta la hipótesis nula, pues quiere decir que en este caso esta es la que se toma. ¿Bien? Entonces acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y ese valor de P yo cómo lo calculo? Bueno, Infostat no lo va a dar. Yo no los voy a molestar calculándome el valor de P porque sufrirán más de lo que ya han trabajado. Entonces yo no los voy a molestar más con cálculos manuales porque creo que ya han sufrido suficiente. Entonces este valor de P pues nos lo va a dar un programa estadístico. En este caso este valor de P nos los va a dar Infostat. ¿Listo? Entonces cuando veamos cómo es una nova tipo 1 en Infostat, les voy a enseñar cómo se analiza el valor de P allá. Bueno, como les había comentado, para poder usar la nova tipo 1 se deben cumplir unas condiciones. Entonces, usualmente, adivinen qué tipo de prueba es la nova tipo 1. Bueno, yo necesito que se distribuyan de manera normal en cada grupo la variable. Es decir, tenemos que buscar que las variables sean normales. Entonces, ahí viene un primer dolor de cabeza que tendríamos que verificar que los datos se distribuyen de manera normal. Otra cosa importante, que la varianza debe ser constante entre grupos. Bueno, ustedes me podrán decir, bueno, profesor, ¿y uno qué puede utilizar acá? Bueno, usualmente para analizar distribuciones normales, uno aquí puede utilizar, por ejemplo, la prueba de, bueno, pues hay varias pruebas de normalidad. Entre esas está Kolmogorov-Smirnov, entre esas está el Kruskal-Wallis, pero es que esa es... y la otra es la de Shapiro-Wilk, que es la que clásicamente se utiliza. Shapiro-Wilk y la de Kolmogorov-Smirnov. ¿Listo? Pero también está la de Kruskal-Wallis, pero pues era como para indicarles que uno podría decir, bueno, profesor, ¿yo cómo miro que esto se distribuye de manera normal? Bueno, podemos utilizar Shapiro-Wilk. Que la varianza debe ser constante entre grupos. Bueno, uno a veces como que uno dice, ¿cómo así que la varianza debe ser constante entre grupos? ¿Eso qué quiere decir? Resulta que cuando ustedes dividen una variable respuesta por categorías, nada le asegura que la variabilidad de este sea la misma variabilidad de este. Es decir, por ejemplo, que las desviaciones estándar sean iguales. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo no, profesor? Si, por ejemplo, si yo tomo todos los datos y me dan una varianza o una desviación estándar, uno podría decir, venga, pero entonces si a mí me dio, digamos, 5 de varianza, ¿por qué no los grupos van a tener 5 de varianza? Pues resulta que cuando ustedes están trabajando una población o bueno, una muestra, cuando ustedes calculan la varianza total, no estamos teniendo en cuenta la clasificación por grupos. Ustedes miran, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, si ustedes están haciendo un análisis en Ibagué y están mirando, por ejemplo, cuánto gana una persona, o sea, el salario, usted me puede decir, profesor, en toda la ciudad de Ibagué, digamos, pongamos un indicador, digamos que la desviación estándar de la cantidad de salarios que se analizaron, podemos decir que, por ejemplo, que la desviación estándar es de 2.000 pesos, digamos. ¿Bien? Y a uno le podría dar un valor de desviación estándar 2.000. Perfecto. Ustedes dirán, ok. Entonces, cualquier grupo de Ibagué que yo tome, por ejemplo, si esta es la ciudad de Ibagué, bueno, parece otra cosa, pero imagínense que ustedes tienen la ciudad de Ibagué y la dividen por barrios, ¿ok?
E imaginémonos que hipotéticamente la varianza es de 2000. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo analizo eso en un barrio de estrato 0? Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en un barrio de estrato 0 y calculan la varianza en un barrio de estrato 0, lo más probable es que la varianza sea cercana a 0. Y ustedes miran, ¿por qué? Bueno, pues porque en teoría cualquier persona de estrato 0 debe tener un monto muy pequeño de ingresos. Y usualmente, en ese caso, pues la mayoría de personas van a ganar casi lo mismo. Entonces, por ejemplo, si uno está analizando la cantidad de dinero que gana una persona en un barrio de estrato 0, pues uno podría intuir que la mayoría de personas van a ganar lo mismo. Entonces uno podría decir, por ejemplo, en este caso, la varianza de este grupo, digamos que te dio 100 pesos. Sí, o sea que la variabilidad entre los salarios es muy pequeña. Pero si usted se va a otro estrato, por ejemplo, a un barrio de estrato 6, en ese caso yo creería que la variabilidad sí podría ser mayor, ¿ok? Y ustedes miran, ¿y por qué? Bueno, pues porque una persona de estrato 6 podría ganarse 10 millones, otra podría ganarse 20, otra podría ganarse 100, otra podría ganarse 200 millones, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí en este grupo, la variabilidad podría ser mayor. Porque, por ejemplo, si lo analizamos en términos de estratos, en el estrato 6 podrían haber más casos de personas que tengan diferencias muy grandes entre salarios. ¿Ok? Entonces uno podría decir, por ejemplo, mira, en este caso, la varianza de este grupo, digamos, varianza 2, podría ser ya de, digamos, de 7.000 pesos. ¿Bien? Entonces usted me podría decir, pero profesor, ¿y eso contradice que la varianza general es de 2000? No, pues no lo contradice porque de nuevo, usted está calculando la variabilidad por grupos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que la varianza debe ser constante entre grupos, pues quiere decir que estas varianzas deben ser significativamente iguales, ¿ok? Si yo divido mi muestra original en diferentes grupos, las varianzas deben ser iguales estadísticamente hablando. Por ejemplo, para analizar esto, uno usualmente utiliza la prueba de Leven. Bien, porque de nuevo, en estadística, si yo quiero verificar que algo se cumpla o no, pues debe haber alguna prueba estadística asociada. Y bueno, realmente aquí hay muchas más, pero pues las más conocidas o las más usadas son estas. Deben ser independientes. Bueno, acá hay una cosita interesante, es que me dicen que deben ser independientes entre sí esos valores. Bueno, para la independencia, bueno, uno también tiene pruebas para mirar si un conjunto de datos es independiente o no, y básicamente es analizar su correlación, que serían pruebas de correlación, pero también va a depender del tipo de muestreo. Pero esto, de nuevo, esto se nos va un poquito de las manos porque pues los métodos de muestreo son muchos y realmente uno podría estudiar todo un curso de muestreo directamente. Entonces, aquí pues les voy comentando más o menos cómo son las formas. Ustedes me dirán, bueno, profesor, ahora está hablando por aquí de que el diseño es equilibrado. Cuando hablamos de que el diseño sea equilibrado, es que cada uno de los grupos, entonces acá esto quiere decir que los grupos tienen el mismo tamaño. Y ustedes dirán, ¿cómo así que los grupos tienen el mismo tamaño? Bueno, por ejemplo, acá cuando hablamos de esto, digamos que acá eran 10, acá eran 10 y todos valen 10. Entonces, la nova, mientras, o sea, si el diseño es equilibrado, o sea, si todos los grupos tienen el mismo tamaño, él se vuelve robusto, o sea, se vuelve una prueba que no es sensible a la variabilidad de los datos en sí. O sea, como que tú puedes tener datos atípicos o datos como muy grandes o muy pequeños. Y el modelo pues realmente no se va a afectar tanto por ese tipo de cambios. Pero
eso no quiere decir que no se pueda hacer la nova si el diseño no está equilibrado. No, la nova también se puede hacer si el diseño no es equilibrado. Es decir, la cantidad de datos por factor, bueno, por tratamiento del factor, no son iguales. Y ustedes dirán, profesor, ¿y eso por qué? ¿Por qué qué? Porque pues es importante. Bueno, si el diseño es equilibrado, pues si hay problemas con la variabilidad entre los grupos, o sea, cuando hablamos de homoceasticidad, estamos hablando exactamente de la varianza constante, o sea, esta condición que está acá, te la voy a poner con colores, esta condición que está acá, la homocedasticidad, pues es esta misma, que la varianza debe ser constante entre grupos. Bien. Y pues la condición de normalidad, pues es la primera condición que les estaba hablando aquí arribita. ¿Ok? Entonces, cuando los diseños, cuando el diseño que estás haciendo tienen la misma cantidad de datos en cada pedacito, la nova pues puede fallar esas dos primeras condiciones y en cierta medida pues se pueden validar los datos, ¿ok? O sea, se pueden validar las respuestas. Pero lo ideal es que se cumplan todas las condiciones para que tú digas, oye, la nova tiene suficiente validez estadística para poderse trabajar. ¿Listo? Entonces, esto era lo que yo les decía a ustedes, que siempre para utilizar alguna prueba uno tiene que verificar las condiciones asociadas. Bueno, y ustedes dirán, listo, profesor, entonces la nova es, tengo una variable categórica y divido mi grupo, mi variable respuesta en diferentes grupos. Sí, eso es una nova tipo 1, cuando tú tienes una sola categoría. Pero resulta que uno puede complicar esto y utilizar dos categorías. Entonces a eso se le denomina una ANOVA a dos vías de clasificación. Bien, entonces tenemos una variable respuesta y se va a dividir ahora en dos factores distintos. Entonces, para que lo entiendan, pues ustedes ahora se lo pueden imaginar de la siguiente forma. Es como si tuviéramos ahora un rectángulo grande y dicho rectángulo se va a dividir en diferentes subgrupos. O sea, básicamente ese rectángulo grande va a representar el conjunto total de datos y ese conjunto total de datos se va a dividir en otros datos más pequeñitos. Entonces realmente ahora vamos a tener es un montón de columnas. ¿Ok? Digámoslo por acá. Dos puntos. Y que este sea el último. Ok. Entonces ahora lo que estamos haciendo es tomando todos los datos. Este es el del primero. Y el otro lo vamos a hacer con azul, por ejemplo. Entonces básicamente sería algo más o menos así.
Sí, más bien como lo tenía. Más bien así, para que quede bonito. 1. Y la última categoría acá. Ujú. Y acá pues sería terminar de extenderla acá. Ok, entonces acá tenemos un factor. Primer factor, llamémoslo factor A. Y el segundo factor, que sería el factor B. Acá tenemos pues la primera característica de ese factor, que la podemos llamar A1, A2, bla bla bla, AN. Y la última, que sería la del B, que podría ser otra cantidad de factores, B1. Bueno, lo vamos a poner hacia abajo más bien. Acá sería B1, B2, bla 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 bla, BM. Y acá llamémoslo A sub K más bien. Ok. Entonces, fíjense que ahora se nos complicó un poquito la cosa porque antes la ANOVA tipo 1 solamente estábamos utilizando un factor para clasificar. Ahora se están utilizando dos factores para clasificar. Por ejemplo, podría ser, eh, si estamos haciéndolo, por ejemplo, en términos de algún tipo de cáncer, de nuevo. Entonces usted podría decir, mira, yo estoy tomando como primer factor el género, el sexo de la persona, por ejemplo, que sería masculino y femenino, sexo. Y otro factor podría ser, ahí sí, los tratamientos que se le van a aplicar. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que uno ya ahorita podría mezclar dos variables categóricas entre sí. Entonces yo podría analizar, oye, yo estoy analizando un tipo de medicación, pero estoy mirando el efecto que tiene el sexo, estoy mirando el efecto que tiene, por ejemplo, el tipo de sangre que tiene, si por ejemplo ese tipo de cáncer tuviera que ver con algo de la sangre. Bien. Por ejemplo, también se podría analizar si el consumo de algún alimento en especial también afecta o no. Entonces, miren que ahí podría uno empezar a relacionar muchos tipos de variables categóricas entre sí. Entonces, cuando hablamos de factores, recuerden que estamos hablando de variables categóricas. Y ahora estaríamos dividiendo los datos de nuevo, en subgrupitos que están relacionados a esos factores. Entonces, miren que realmente lo que uno estaría haciendo es como dividiendo cada vez más esos datos. Bien. Bueno, acá continuará. Espérate, yo ahorita le pongo 2 puntos. Acá sería otro conjunto de datos, otro conjunto de datos, otro conjunto de datos. Bla, 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 bla. Y bla, bla, bla. Listo, o sea, realmente ahí pues habrían muchos más grupos porque yo no sé cuántos grupos hay en total, pero pues básicamente uno puede interpretar esto de esta manera. Y estos puntitos en rosadito pues es la variable respuesta. Respuesta. Y recuerden que tiene que ser una variable respuesta cuantitativa. ¿Listo? Entonces, de nuevo, pasaba lo mismo que habíamos hecho por aquí arribita, que era, bueno, es que cuando había solamente un factor era más fácil porque estábamos dividiendo en unos grupitos y ya. El problema es que ahorita lo estamos dividiendo también en grupos, pero es un poquito más cansón porque ya cada grupo va a cumplir una condición en especial. Por ejemplo, usted podría decir, oye, mira, yo acá tengo el grupo control y estos son
las personas, por ejemplo, de sexo masculino. Entonces, estos serían los del grupo control, que son de sexo masculino. Luego, grupo control, sexo femenino. Entonces, esto sería el grupo control, que son del sexo femenino. Y así uno continuaría clasificando el resto de cosas, ¿ok? Entonces, ya la clasificación se vuelve un poquito más específica y los grupos se van a volver más definidos, ¿sí? O sea, como que tú dices, mira, cumple esta condición y esta, cumple esta condición y así continuará. Bueno, acá hay unas cositas bien importantes y es que la primera cosita es que usualmente no se incluye la interacción entre los factores. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo así que interacción? Bueno, resulta que las variables categóricas también pueden estar relacionadas entre sí, ¿ok? Y aquí estamos imaginándonos que no vamos a tener en cuenta la interacción, aunque usualmente se tiene en cuenta, hay programas estadísticos que de una vez te dicen, oye, la interacción es de tanto, para saber si las variables categóricas escogidas tienen relación entre sí o no. Eso es la parte importante de esa parte de la interacción. Pero pues yo la verdad no los voy a molestar con tanta cosa, de nuevo creo que ya los he molestado mucho. Pero entonces, de nuevo, este tipo de diseño es adecuado cuando uno supone que esos factores no interactúan entre sí, ¿ok? Pero de nuevo, para eso pues uno podría decir, bueno profesor, y si yo quisiera analizar la interacción, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, si uno quisiera analizar la interacción, uno tendría que hablar de una ANOVA tipo 3. Que las ANOVAs tipo 3 son básicamente ANOVAs tipo 2, ANOVA tipo 2, pero se le agrega la interacción. O sea, ahí sí vamos a mirar si las variables tienen interacción o no. Y en las ANOVAs tipo 3, pues la prueba de hipótesis va a tener una parte donde se va a decir, oye, las variables tienen interacción o no tienen interacción. ¿Listo? Pero pues no lo voy a molestar con la ANOVA tipo 3. Pero entonces en general esto es lo que hace una ANOVA tipo 2. Entonces, de nuevo, vamos a analizar la variabilidad entre cada grupo. Entonces fíjense que si aquí arribita era media por grupo, ¿se acuerdan? Acá calculamos la media por grupo, pues acá se nos crece un poquito más la cosa porque ya vamos a tener media, un montón de medias, o sea, ya no va a ser de un grupito con uno, sino que van a ser todos con todos. Entonces ese es el dolor de cabeza con las ANOVAs tipo 2. Y por eso les decía que pues para escribirles fórmulas, no, la verdad no veo necesario, creo que ya han sufrido suficiente. Pero bueno, lo importante es, listo, identificar qué hipótesis hay. Entonces, las hipótesis más importantes en la ANOVA tipo 2 o una ANOVA 2 vías de clasificación es que básicamente vamos a mirar las medias de los grupos asociados al factor A y las medias de los grupos asociados al factor B, porque es que en este caso tenemos dos factores distintos. Entonces, van a existir dos valores de P, o sea, para este valor va a haber un primer valor, un P1 value, y para esta también va a haber otro valor de P, que sería un segundo valor de P. Y ustedes dirán, bueno profesor, ¿y esos valores de P yo cómo los estudio, cómo los analizo? Bueno, pues se van a analizar igual que los que le había dicho por acá. Esos valores de P te los va a botar Infostat. De nuevo. Y pues vamos a tener que identificar si el primer valor de probabilidad es más pequeño que 0.05, pues la hipótesis H0A se rechaza y se acepta H1A, H0A se acepta. Y si estamos hablando del segundo valor de probabilidad, aquí sería se rechaza H0B y se acepta H1B y se acepta H0B. O sea, es la misma cosa del de ahorita, pero fíjense que ya va como de a parejitas. Esta sería para el primer valor de probabilidad y esta sería para el segundo valor de probabilidad que te va a botar Infostat si lo hacemos de esa manera. ¿Ok? Y de nuevo, pues las ANOVAs tipo 2 también van a tener condiciones. Entonces, estas condiciones pues ya las hemos hablado. Yo necesito que la variable sea normal,
que haya homogeneidad de varianzas o que las varianzas se parezcan entre sí por grupos. Pero fíjense que aquí ya tenemos más grupos de lo que tenemos. O sea, antes teníamos solamente los grupitos que identificaba una categoría. Ahora van a ser grupos o, bueno, grupos como mezclados, ¿no? Como que van a ser eh, divisiones mezcladas de las dos categorías que estoy trabajando. Bien. Como pasaba también ahorita, bueno, y también se necesita la independencia, que pues ya les había comentado cuáles son las pruebas que uno usualmente utiliza, pero pues no vamos a molestar tanto con esa parte, pero siempre se tendría que verificar todo esto. Ahora, como su antecesora, uno también la puede utilizar en muestras desbalanceadas, es decir, que los tamaños de muestras sean diferentes entre sí. Y ustedes dirán, profesor, pero eso ¿por qué me lo dice? Bueno, ustedes que van a trabajar biología, lo más probable es que todos los análisis que ustedes hagan sean de ese tipo. Que, por ejemplo, usted estaba haciendo el análisis de una plantación y usted tomó en cada uno de los subgrupos, digamos, hizo 40 muestras, o sea, sembró 40 plantas. Bueno, en teoría uno dirá, no, todas tienen 40, pero en la realidad puede que no, porque, por ejemplo, ¿qué tal si a usted no le germinan todas? Si en un subgrupo le germinaron, por ejemplo, 30, en otro le germinaron 25, el otro le terminaron las 40 y en el otro le germinaron solo 10. Entonces, en ese caso, ya su modelo va a ser desbalanceado, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta que será muy probable que cuando usted haga un análisis estadístico, las muestras sean desbalanceadas. Por ejemplo, también a veces cuando hay personas que trabajan análisis con humanos, pues, por ejemplo, estaban haciendo mediciones de cosas respecto a ciertos exámenes médicos, que se tenían que hacer, digamos, algunos exámenes secuenciales para la investigación. Entonces, si usted está trabajando con humanos, usted puede dar, o sea, puede tener casos en donde la persona no vaya porque no quiere, o por ejemplo tiene casos en donde la persona falleció, entonces pues ni modo de hacer la prueba. Entonces, a veces cuando uno empieza a hacer, digamos, categorización por grupos, pueden faltarle datos y eso es algo normal, o sea, eso es algo que no es que sea un pecado que ocurra, ¿ok? Pero entonces, lo ideal es que siempre las combinaciones tengan el mismo tamaño para que la interpretación y la prueba de hipótesis como tal sea más robusta, o sea, como que sea más confiable. A eso es lo que se llama, o eso es lo que se identifica con la mayor robustez. Cuando hablamos de esto es más como que sea más confiable. Más confiable en los resultados, ¿ok? Como que tú digas, oye, sí, mira, como tienen el mismo tamaño en cada subgrupo, perfecto, es más confiable. Cuando hay posible interacción, pues entonces ahí tocaría agregarla. Entonces ahí es donde entra lo de la ANOVA tipo 3 o ANOVA con interacción. Pero de nuevo, no quiero molestarlos tanto con esto. Pero pues lo que les digo, siempre que ustedes vayan a utilizar algún modelo, verifique cuáles son las condiciones. Siempre debe haber supuestos para poder utilizar una prueba cualquiera estadística. O sea, cualquier prueba estadística tiene supuestos y usted tiene que validarlos para que su análisis tenga sentido estadístico. Como que usted diga, oye, sí, mira, estadísticamente hablando, tengo cierta certeza y puedo asegurar esto, esto, esto y esto. Dependiendo de lo que esté analizando usted. Bueno, como les había contado, el estadístico que se utiliza usualmente acá en la NOVA se llama el estadístico F, que es otra distribución. Yo les había contado a ustedes que hay más de 30 distribuciones distintas. Y pues no es que les toque a usted estudiarse todas las 30 distribuciones, no, pero por lo menos entender de que para cada prueba hay un estadístico, así como estaba el estadístico Z, el estadístico T, Student. Pues cuando es análisis de varianza, usualmente se utiliza el estadístico F, que, como les había dicho, era una división o es una razón de variabilidad de los grupos entre la variabilidad dentro de los grupos. Bien. Bueno, cuando uno conoce el valor de la F, pues si el valor de la F es un valor alto, bueno, aunque también eso es relativo, eso va a indicar o sugeriría una diferencia significativa entre las medias de los grupos. ¿Ok?
Y pues bueno, yo creo que por hoy podemos dejar hasta acá. Pues hoy vimos solo teoría. Si algo mañana dediquémonos a hacer solamente práctica o sí, mañana podemos hacer práctica en Infostad y con eso acabamos. ¿Listo? Entonces yo creo que por hoy podemos dejar hasta acá.